Estamos viviendo tiempos, hermanos, digo yo, únicos. Tiempos históricos. Y nosotros tenemos la bendición de ser testigos de lo que estamos viviendo a nivel mundial, de lo que Dios también está haciendo. Por eso es importante que nosotros, como creyentes, estemos claros en lo que la Biblia dice respecto a Jesús. Por eso hemos venido enseñando a la iglesia sobre el tema o el título, si ustedes quieren así llamarlo, del nombre, sobre todo nombre. Esto no es algo que nosotros nos hemos inventado el equipo de predicadores de la iglesia, ni los diáconos, ni mucho menos la junta, mucho menos el equipo de servidores. Esto es algo que surge de la escritura misma, particularmente la enseñanza que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dejó en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde el apóstol describe para nosotros lo que conocemos como la kenosis de Jesús. El término kenosis o vaciamiento, como la Biblia dice ahí que Jesús se despojó a sí mismo, fue una renuncia voluntaria de Jesús, una renuncia voluntaria de sí mismo. Pero en ninguna manera eso significa que Jesús se vació de su divinidad, que Jesús dejó la divinidad. Atreverse a decir eso e incluso insinuarlo es una herejía que contradice la sana doctrina del Evangelio y pone por debajo el misterio de la encarnación y el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Sí, es cierto, Jesús dejó temporalmente su gloria y eligió ocupar la posición de un esclavo, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso, en ese pasaje que encontramos en Filipenses, Pablo nos dice que Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que revela con precisión el carácter incomparable de Jesús. Un nombre que demanda reverencia, sumisión de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En los días pasados, hace 2 domingos, para no ser muy exagerados, hemos escudriñado la Escritura y hemos aprendido sobre la centralidad del nombre de Jesús y sobre la importancia de la obra de Jesús. Hemos aprendido que Jesús es la simiente de la mujer prometida allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es la simiente de la mujer que aplastará definitivamente la cabeza de la serpiente. El domingo anterior aprendimos también que Jesús es el verdadero profeta prometido por Dios. No solamente profeta en el sentido que habló en nombre de Dios, sino que lo que la Biblia dice, que Dios en Cristo Jesús personalmente nos ha hablado. En Cristo Jesús el Señor nos ha hablado. Como profeta también aprendimos que Jesús manifestó el poder de Dios de una manera única que ningún otro profeta en la Escritura lo ha hecho. Aprendimos también que Jesús predicó y enseñó con la autoridad de Dios, denunció las injusticias y anunció la salvación a todas las personas. Precisamente eso llevó a las personas e incluso a los discípulos a preguntarse quién verdaderamente era este hombre que estaba con ellos. Después de ver a Jesús andar sobre el mar, después de oír a Jesús con el poder de su palabra reprender los vientos y la mar, la conclusión que llegaron es: ¿quién es este que hasta aún los vientos y la mar le obedecen? Cuando Jesús entra a Jerusalén, dice que la ciudad se conmovió y la gente empezó a preguntarse: ¿quién es ese que está entrando aquí a Jerusalén?
En una ocasión la Biblia nos dice, particularmente en Mateo capítulo 16, versículo 13, que mientras Jesús iba en camino con sus discípulos hacia la ciudad de Cesarea de Filipo, Jesús les planteó una pregunta profunda, una pregunta decisiva. Una pregunta que estoy seguro que si hubiésemos sido nosotros en el lugar de los discípulos, nos hubiera movido el piso y nos hubiéramos puesto a pensar qué es lo que Jesús está queriendo indagar o conseguir en nuestra respuesta. Y la pregunta es esta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cosas que llaman la atención. Uno, la pregunta está formulada en tercera persona, pero es obvio que Jesús está refiriéndose a sí mismo. Ahora, en los evangelios, cuando leemos la historia de Jesús en los evangelios, descubrimos que nadie, ni aun sus discípulos, utiliza la expresión Hijo de Hombre para referirse a Jesús. Solamente él mismo la emplea, y no una, sino unas 50 veces. Y las 50 veces y más que Jesús utiliza la expresión Hijo de Hombre, es siempre él mismo haciendo referencia a sí mismo. Obviamente, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Jesús es presentado como plenamente Dios, pero también como plenamente hombre, tanto hombre como Dios también. Pero, hermanos, la expresión Hijo del Hombre implica mucho más que simplemente decir que revela la humanidad de Jesús. Implica mucho más que decir que Jesús fue el Dios encarnado. Pero para nosotros en esta tarde comprender la profundidad de esta expresión y el peso de la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos hace 2000 años atrás, es necesario que hoy escudriñemos la Escritura. Es necesario que hoy vayamos mucho más allá de hace 2000 años, directamente a Babilonia, donde encontramos al profeta Daniel, a un punto en donde hay un momento en donde Dios le habla a Daniel a través de un sueño, de una visión. Y estamos hablando del pasaje de Daniel capítulo 7, donde aparece por primera vez en la Escritura la figura del uno como un hijo del hombre. Y esa expresión que aparece allí en Daniel, del Hijo del Hombre, o esa figura, tiene el mismo sentido que Jesús la emplea cuando se refiere a sí mismo en la Escritura. El texto es extenso. Espero que tengan un poco de paciencia conmigo mientras leemos 28 versículos. Y no solamente eso, sino que podamos leer a la luz de la Escritura, no a la luz quizás de lo que hemos escuchado acerca del capítulo 7 en el libro de Daniel. Y de una también no esperen nada de que vamos a hablar ni del anticristo, ni del arrebatamiento, ni nada de eso, porque no es ese el objetivo en esta tarde. Así es que acompáñenme con paciencia, con fervor, con reverencia, a leer la Escritura que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Leamos, empezando los primeros 8 versículos. Dice así, ¿lo tenemos en la mano? Muy bien. Aliste su lápiz, su papel, su marcador, lo que haya traído, su nota en su tableta, en su celular, y tome nota de lo que vamos a encontrar acá. Comienza así la escritura. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían con el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro.
y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto, miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Lo que nos encontramos primeramente en Daniel, yo sé que las imágenes son grotescas, y yo sé que usted está temblando y está tratando de imaginarse qué es eso, la bestia con oso. No se preocupe por eso, porque lo que encontramos acá es simplemente la descripción del escenario del mundo en el cual está viviendo el profeta. Por eso, para evitar la especulación y las conjeturas, es muy importante señalar y quedar claros que el punto central de Daniel capítulo 7 no son esas figuras de bestias que ustedes acaban de leer ahí, ni tampoco los detalles de los reinos. Nada de eso. Lo importante, el corazón de este pasaje es el tribunal del anciano de días que vamos a encontrar más adelante, quien está sentado en su trono, no en trono de nadie, sino sentado en su trono, y la aparición del Hijo del Hombre. Ese es el corazón de la visión del texto que tenemos acá en nuestras manos, ¿sí? Esta visión enfatiza que aun cuando los imperios, los reinos y la gente que tiene el poder de gobernar sobre las naciones parecen dominar la historia, parecen tener todo bajo control, parecen decidir por sí mismos, parecen no tener en cuenta a Dios, parecen en realidad levantarse directamente contra Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios sin el más mínimo temor en su corazón. Aun cuando todo eso es una verdad, tanto en el tiempo de Daniel como lo es hoy en día, la verdad es que Dios continúa teniendo el control absoluto y continúa ejerciendo su soberanía sobre el acontecer del mundo. Significa que nada de lo que acontece en estos días, ni nada de lo que acontece en nuestras vidas, toma o va a tomar o ha tomado a Dios por sorpresa. Dios está en el trono y no está a punto de dejar su trono para ocuparse de otras cosas. Está en el trono. Obviamente el mensaje del texto también tiene datos escatológicos profundos y complejos, demasiados complejos. Y todo esto es comunicado a través de visiones, a través de sueños. Y el texto, como ya descubrimos, tiene un alto contenido simbólico que transmite realidades específicas que la gente de ese tiempo comprendió, entendió y reconoció con facilidad. Claro, nosotros nunca hemos visto una bestia con patas de oso ni nada, no la hemos visto, y para nosotros es como que estuvieran describiendo una película como El Señor de los Anillos o como Juego de Tronos y de esos juegos, videojuegos, y no tenemos ni idea de qué es lo que estamos queriendo comunicar ahí. De nuevo, no nos preocupemos porque no es ese el punto también. Lo que tiene que estar claro, queda claro en esta visión es que habla de reinos terrenales que están marcados por la violencia,
marcados por la angustia, marcados por una conmoción política a nivel mundial. Guerras, destrucción, todo eso está acá en este texto y lo que acabamos obviamente de leer. Pero lo que quizás impacta acá bastante es la forma en que Daniel, el profeta, describe lo que él llama la cuarta bestia, que es el cuarto reino, obviamente. Y lo describe de una manera que nos hace pensar. Lo describe como una potencia brutal, una potencia de gobierno, una potencia que parece que su única agenda, su único objetivo, su única meta es devorar, aplastar, destruir con una ferocidad extraordinaria. Lo leemos en el versículo 7, ¿sí? La pregunta es inevitable para nosotros que leemos ahora este pasaje. ¿No cree usted que muchas de estas cosas tienen un sonido muy familiar a lo que estamos viviendo en nuestros días? En cuanto al nivel político que estamos viviendo, parece ser que ahora los gobiernos lo único que quieren es precisamente devorar, aplastar, destruir con ferocidad sin que nadie les diga lo contrario. Parece ser que los gobiernos están más interesados en otra cosa y no en la seguridad de las personas, no en el bienestar de las personas. La pregunta sí es inevitable. Hermanos, ¿no será posible que estemos nosotros viviendo el tiempo del cual Daniel habla acá, el tiempo que está descrito? ¿Será que estamos en realidad viviendo ya demasiado cerca al fin de los tiempos? Pero ese no es el tema que nos ocupa en esta tarde. Pero es algo que nos llama a reflexionar a la luz de la Escritura. Avancemos. Esta parte que vamos a leer es la más extensa en esta tarde, desde el versículo 9 hasta el versículo 28. Tenemos entonces la situación, la escena, el escenario, que nos prepara para lo que viene en la otra parte de este capítulo, del versículo 9 hasta el versículo 28. Acompáñenme, por favor, ahí. Dice entonces Daniel ahí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que les había salido, delante de cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Recuerden que lo que dice Daniel acá, empezando en el versículo 1, que lo que está acá fue lo principal del asunto. Nada más. Eso es importante. ¿Hacia dónde vamos con esto? Y dirán quizás ustedes, ¿qué tiene que ver lo que es la pregunta de Jesús con todo esto? Allá vamos a responder. Aquí encontramos elementos claves que nos ayudan a entender la figura del Hijo del Hombre que menciona Jesús allá en Mateo. La visión ahora, fíjense, para que sigan conmigo el ritmo, la dinámica, se desplaza del escenario turbulento que están en los versículos anteriores de los reinos humanos y se dirige directamente al tribunal del anciano de día, al tribunal celestial, con el propósito de revelar para nosotros el propósito eterno de Dios y su plan redentor para la redención humana. Y aquí está. Mientras los gobiernos, los sistemas, las ideologías y todo lo demás trata de, por cualquiera de los medios, acabar con la vida humana, promoviendo el aborto, protegiendo la delincuencia, torciendo la justicia, haciendo justicia al malvado y dejando sin justicia al que la merece. Mientras los gobiernos y todo eso están haciendo eso y mucho más en contra de la raza humana, Dios, sin embargo, echa a andar el plan redentor para salvarnos, para restaurarnos, para darnos una oportunidad, darnos una vida, un futuro, una esperanza mejor. Es en este contexto que describe acá Daniel, donde aparece la figura central del Hijo del Hombre, el Mesías Salvador. Y es aquí donde se le concede a este Hijo del Hombre la autoridad y el dominio para establecer de manera definitiva el reino de Dios. Ve entonces el paso de los elementos claves que están acá. Empezamos, versículo 9 al versículo 10, el anciano de días. Cuidado de no tomar esto para llamar a Dios papito. No estamos hablando de un anciano que tiene artritis, de un anciano que está sentado, que necesita la asistencia para levantarse del trono. Es Dios soberano, el Rey poderoso, sentado en el trono. Y la expresión anciano de días simplemente nos está hablando de la eternidad de la existencia de nuestro Dios. Nada más, nada más.
no nos está motivando a poner o hacer una pintura de un anciano que está sentado con barba larga. Dios es Dios y está en el trono. Pero la visión continúa con la aparición de este anciano de días que se sienta en su trono, se pone en tronos. Daniel no nos dice de qué son esos tronos. Simplemente que se ponen tronos y hay uno donde se sienta el anciano de días, un trono diferente. Dice que es un trono como llama ardiente de fuego, que es un trono que tiene unas ruedas que son fuego consumidor. Pero el anciano de días no está solo. Dice Daniel en esta escena majestuosa que millares de millares, millones de millones le asistían y le servían. Con toda seguridad, mis queridos hermanos, usted ha creído en Cristo Jesús. Un día usted y yo vamos a estar ahí asistiendo, sirviendo juntos con todos esos millares de personas redimidas. Amén. Y para la gloria del Señor. Y es entonces desde esta escena de un tribunal celestial que se prepara la otra escena para la aparición de la figura más significativa de la visión, el Hijo del Hombre. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿No? Mire la otra parte. Está el anciano de días. Ahora, en los versículos 10 al 12, nos encontramos con un juicio contra el mal y las naciones. Juicio contra el mal y las naciones. La escena entonces continúa con la inauguración, la apertura de un tribunal celestial. Y dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Tiene mucha resonancia con lo que encontramos allá en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, cuando dice que la muerte entregó sus muertos, el mar y todo entregó los muertos, y todos estaban delante del trono blanco, delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados, cada uno por lo que estaba escrito en el libro, en esos libros, y fue abierto otro libro que es el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Lo dice la Escritura. Pero esta imagen que tenemos acá comunica algo grande para nosotros y para la gente del tiempo de Daniel también. Y es esto, que Dios no solamente gobierna y dirige la historia, ¿sí? Sino que Dios también juzga con justicia. Y aquí hay algo grande. A veces nos enfocamos solamente en el atributo que Dios es amor. Y es cierto, Dios es amor. Pero olvidamos la otra parte del atributo de Dios, que es la justicia. La justicia de Dios, mis hermanos y amigos, es severa, es dura e inflexible. Cuando Dios actúa con justicia, va con todo. La Biblia describe eso como la ira de Dios. Hebreos nos advierte diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sé que la justicia de Dios no es cualquier cosa que la humanidad y las naciones deben tomar con liviandad. La justicia de Dios es severa. Dios es amor, misericordia. Dios nos trata con gracia. Dios es fiel, pero Dios también es justicia. Y Dios gobierna con justicia y juzga con justicia. Y todo lo que ocurre en la historia de la humanidad, Dios lo juzga. Nada escapa al conocimiento de Dios. Nada delante de Dios queda impune. Pero esta visión de juicio, para quien no ha tenido una experiencia con el Señor, eso es aterrador. Es más, infunde miedo, infunde preocupación, infunde ansiedad. Pero para el pueblo de Dios, esta visión de juicio se presenta como una buena noticia. No porque estamos diciendo, por fin, ya que no me pude vengar de esto, de aquella, por fin allá voy a vengarme. No se trata de eso. No es esa la buena noticia de la que estamos hablando. La buena noticia es que
lo que Daniel observa acá es que finalmente, un día, los reinos de este mundo, todo aquel gobierno, toda aquella persona que se ha levantado en contra de Dios, que ha blasfemado en contra del nombre de Dios, que ha tentado por todos los medios silenciar la voz de la Escritura, que ha tratado por todos los medios de exterminar la iglesia, el pueblo de Dios, todas esas naciones finalmente un día y toda la potencia de los gobiernos van a ser juzgados y despojados de su autoridad. Incluso, dice Daniel, que la bestia más terrible es destruida, mostrando, y esta es la enseñanza, mostrando que el mal, por poderoso que se vea, no es eterno. Porque no es cierto, si somos sinceros, en este momento, quizás yo, no sé ustedes, pero me pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo el mal sigue sin que nada ni nadie lo detenga? ¿Hasta cuándo, Señor? El evangelio encuentra tropiezo, como que fuera una maldición, como que fuera algo malo. Pero el mal se recibe como que fuera, wow, lo que va a cambiar la vida, lo que va a traer cosas mejores a nuestra vida, a la familia. Pero el mal, por muy poderoso y por muy rápidamente que avance y se afirme, no es eterno. La pregunta entonces es, si los reinos y las naciones un día van a ser removidos, entonces, ¿quién recibirá el dominio y el reino? Y ahí va la respuesta que se da en la siguiente sección con la llegada, la aparición del Hijo del Hombre, en los versículos 13 hasta el versículo 14. Mire muy bien la escena. Sí, hay guerra, hay destrucción, hay angustia. Dios está en el trono, es asistido. Hay un día de juicio y todo está listo. Pero mire lo que dice acá. Daniel dice que vio con las nubes del cielo a uno como un hijo del hombre que viene hacia el anciano de días que está sentado en su trono y fue presentado delante de él. Una observación que hizo un autor que me gustó y dice, a veces pensamos, interpretamos que aquí se está hablando de la venida de Jesús, como lo ha prometido. Pero dice algo interesante y es que la venida de Jesús es a la tierra, pero aquí la aparición, la venida de Jesús en las nubes es hacia el anciano de días. Y dice el autor, no puede haber mayor explicación o mejor explicación que esta. Aquí se está hablando del Cristo resucitado que es recibido en gloria y se le da el dominio tal cual como dice Pablo, que Jesús resucitó y que fue exaltado hasta lo sumo y se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Y digo, tiene sentido. Tiene sentido. Así entonces, es presentado delante de él. Y este es el punto culminante de la visión y lo que revela el verdadero significado de la pregunta que Jesús hace allá en Mateo a sus discípulos. Expliquemos algo. Esa expresión hijo del hombre, en realidad se menciona muchas veces en la Biblia. En el lugar donde más se menciona es en el libro del profeta Ezequiel. Si usted lee el libro del profeta Ezequiel, va a encontrar que Dios llama al profeta repetidamente hijo del hombre. Escribe hijo de hombre, oh hijo de hombre, hijo de hombre, y dele, y dele, y dele. Está ahí en el libro del profeta Ezequiel. Pero hay una diferencia que quizás nosotros en español, no es que quizás en español no la notamos. Y es que en Ezequiel, hijo del hombre es usado, pero sin artículo definido. Es decir, hijo de hombre en vez de hijo del hombre. ¿Me explico? Hijo de hombre en vez de hijo del hombre. En ese contexto y en la forma como está expresado hijo de hombre,
La expresión simplemente resalta que ante Dios, el juez, el Señor, Ezequiel, al igual que todos nosotros, era un ser humano común y dependiente del Señor. ¿Sí? Pero aquí, en Daniel, y luego también allá en Mateo, cuando Jesús plantea la pregunta, el Hijo del Hombre aparece con artículo definido. No hijo. Jesús no dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Hombre? Específicamente pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y con ese artículo se le da un sentido mucho más específico, que no estamos hablando de cualquier cosa. Es decir, no se trata de un ser humano, sino de un título mesiánico. Hijo del Hombre es un título mesiánico. Una figura única a quien Dios dice acá, y luego lo dice Pablo más adelante, y luego lo vemos allá en el último libro de la Escritura, es en realidad una figura única a quien Dios concede todo el dominio, toda gloria, todo el reino, y ante quien todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán, doblarán sus rodillas y cada uno confesará que Él es el Señor. Ven la unidad, la armonía, la belleza que encontramos en la Escritura. Ven, hermanos, que por eso tenemos que creer la Biblia. Tenemos que recurrir a la Biblia. No a YouTube, no a los influencers, no a TikTok, a nada, ni a nada. Tenemos que ir a la fuente, la Escritura, la inspiración de Dios, que es útil, dice Pablo a Timoteo, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios. A fin de que, ¿qué? Que esté preparado para toda buena obra. Y hoy más que nunca debemos volver al estudio de la Escritura. Hoy más que nunca las personas empezarán a pedirnos razón de nuestra fe. Y tenemos que estar preparados para dar el mensaje de Jesús claramente y sin titubeos y sin temor ninguno. Seguimos entonces, mis hermanos, antes que nos emocionemos acá bastante, ¿sí? Así que, cuando Jesús utiliza este título 50 veces, ojo, para referirse a sí mismo, Jesús está haciendo una afirmación profundamente significativa. El Hijo del Hombre revela tanto la humanidad de Jesús como su autoridad divina y su misión redentora. Hijo del Hombre revela la humanidad de Jesús, su autoridad divina y su misión redentora. Por eso, si iríamos rápidamente al capítulo 16 de Mateo, vamos a darnos cuenta, y me adelanto un poco acá, que inmediatamente después que Jesús plantea la pregunta y recibe la respuesta de Pedro y la respuesta que los discípulos dan, inmediatamente Jesús les declara qué era lo que iba a pasar con él. Inmediatamente el maligno hace otra vez su aparición tratando de impedir que Jesús va a la cruz y le dice, Señor, por favor, no seas tan, oiga, que una cosa, pero no vas a desear tu muerte. Si tienes pensamientos suicidas, Señor, por favor, jamás cosa te acontezca. Entonces entendemos la respuesta de Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pone la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Entendemos la dimensión ahora del capítulo 16 de Mateo. Vamos entendiéndolo de a poquito. Muy bien. ¿Qué significa esto entonces, mis hermanos? Significa que Jesús es el Dios hecho hombre, 100%. El verdadero profeta, 100%, porque Dios nos ha hablado. Que Jesús es la simiente de la mujer prometida, que vence el mal. Que Jesús es el rey que establecerá un día el reino de justicia y de paz de nuestro Dios. Eso es lo que significa. Pero hay más. Vea entonces la conmoción mundial, el trono en el cielo, el juicio que ya está declarado. De hecho, Jesús dijo que ya
el juicio estaba, el mundo ya había sido declarado bajo juicio y que el maligno también ya estaba enjuiciado y que no tenía más nada que hacer. Lo dijo antes de ir a la cruz. ¿Sí? Aparece el Hijo del Hombre, se le da el poder, el dominio y todo lo demás. Y uno diría, bravo, terminamos, ganamos, pero hay más acá. Versículo 19 en el versículo 18. Estamos en medio de una guerra espiritual. Estamos en medio de una guerra espiritual. Por eso la visión de Daniel es profunda en significado. El trono de Dios sí permanece firme en el cielo y su reino sí se ha establecido por medio de la obra del Hijo del Hombre, Jesús. Pero en medio de esa realidad gloriosa surge una imagen inquebrantable, una imagen inquietante, y es esta. Se libra una guerra primeramente contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo. Mire muy bien lo que está diciendo el profeta. La guerra es primeramente contra Dios y consecuentemente en contra de su pueblo. No es en contra de nosotros y después contra Dios. Porque lo que el maligno, quiere erradicar y quitar de en medio es a Dios, no a la iglesia. Que el maligno, si pudiera quitar a Dios de en medio, tiene todo el terreno ganado. Pero no puede y no podrá, nunca. Porque Dios sigue siendo Dios, ¿no? Pero en este sentido entonces, la visión, esta parte de la visión de Daniel que hemos leído, ¿sí? La entrega del poder, el dominio, el que las naciones y el mal es pisoteado, refleja de una manera vívida, de una manera única, el conflicto que la Biblia ha anunciado desde el principio en Génesis 3:15, que va a haber un conflicto, hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que ésta le va a herir en el calcañar, pero la simiente de la serpiente de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, el profeta nos deja claro que esta guerra tiene un límite. Esta guerra tiene un límite. Desde Génesis hasta nuestro día, esa guerra se le ha puesto un límite. ¿Sí? El conflicto no termina con la victoria del mal, sino con el juicio de Dios y con la vindicación de su pueblo. Al final, el dominio de los poderes opuestos a Dios es quitado, lo dice la Escritura, y el reino es entregado a los santos del Altísimo, es decir, a nosotros los creyentes por la gracia de Cristo Jesús. Así que la visión no solo describe la realidad de la lucha espiritual, sino la certeza del desenlace de toda esta batalla, y es el reino de Dios prevalecerá. Sí, estamos en tiempos oscuros, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en donde el creyente también está siendo arrastrado por esta corriente de engaño y de mentira y de falsedad. Estamos en ese tiempo oscuro en donde se está falseando la predicación del evangelio. Estamos en esos momentos difíciles, pero el reino de Dios prevalecerá. Y el gobierno del Hijo del Hombre será eterno. Y ahí estaremos con Él. Volviendo entonces al principio de la pregunta de Jesús en Mateo 16:13. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Volviendo ahí, descubrimos que la respuesta de Pedro fue inequívoca y está en perfecta armonía con lo que Daniel acaba de ver acá en el texto, capítulo 7, versículo 13 al 14. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento se marca un punto decisivo en la vida de Jesús. Como les decía hace un momento,
Pero también se marca un momento decisivo en el desarrollo de lo que de ahí en adelante se dice del Evangelio.